Dicen que nada sucede por azar, pero pocos se atreven a mirar lo que se oculta detrás de esa frase. Rudolf Steiner lo llamó el hilo invisible del destino, una red de causas y consecuencias que atraviesa siglos, encarnaciones, pensamientos y silencios. No se trata de una metáfora poética, sino de una arquitectura viva, una maquinaria cósmica que se alimenta de nuestras decisiones, de nuestros miedos y de nuestros olvidos. Imagina que cada palabra que pronuncias es una piedra lanzada en un lago eterno. Las ondas regresan siempre, aunque creas haber olvidado el gesto inicial. Steiner veía el universo como un tejido de memoria, y cada alma, un nudo pulsante dentro de ese tapiz infinito. Cuando él hablaba del karma, no lo hacía como los teósofos que repetían fórmulas exóticas. Lo hacía con la serenidad del que ha visto la rueda girar y ha entendido que todos somos a la vez tejedores y víctimas del propio hilo. El destino, decía, no es un castigo ni una recompensa. Es la pedagogía más severa del cosmos. Él observaba a las personas como quien contempla un reloj de precisión. Veía en cada gesto un residuo de otra vida. En cada sufrimiento, una lección aún no aprendida. No existe injusticia, escribió, solo procesos interrumpidos. Y en esa frase se condensaba toda la lógica oculta del universo. Lo que llamamos accidente es apenas la superficie de un diseño que no comprendemos. Cuando una relación se rompe, cuando una enfermedad nos arranca lo que amábamos, o cuando un encuentro fortuito cambia el curso de nuestra existencia, no estamos ante el azar. Estamos ante el eco exacto de algo que en otro tiempo hicimos, dijimos o sentimos. Steiner afirmaba que la conciencia no olvida, solo se disfraza. Bajo la máscara del presente, el pasado sigue respirando. A veces, el hilo se tensa. Lo sientes en la nuca, como una presión silenciosa que te guía hacia lugares que no comprendes. Tomas decisiones que parecen tuyas, pero en realidad son el cumplimiento de una promesa antigua. El destino no llega desde fuera, brota desde lo más profundo, desde regiones del alma donde el tiempo no tiene nombre. En los silencios de la noche, cuando crees estar solo, algo invisible ajusta las cuentas. Steiner decía que el karma es el guardián de la coherencia del universo. Nada puede perderse, porque todo está registrado en la sustancia misma del espíritu. La historia del mundo es la suma de memorias que buscan redención. Visualiza un hilo dorado que atraviesa tu corazón. Cada pensamiento oscuro lo oscurece. Cada acto consciente lo fortalece. Ese hilo se entrelaza con miles de otros, formando una red que brilla en la penumbra del cosmos. Cuando alguien te hiere, el hilo vibra. Cuando tú perdonas, el tejido entero se repara. Steiner lo veía en las aulas de sus escuelas, en los rostros de los niños que aún traían en los ojos el reflejo de vidas pasadas. En ellos encontraba la prueba viviente de que el destino no es una condena, sino un camino de retorno. El ser humano, decía, está destinado a recordar. Pero recordar no es revivir, es transformar. Por eso el hilo no se rompe, solo cambia de color. Quien rechaza su destino, repite su historia. Quien lo abraza, lo trasciende. Las tragedias que se repiten son lecciones ignoradas. La persona que vuelve a amar al mismo tipo de alma, que tropieza en idénticas piedras, que enferma bajo las mismas emociones, no está maldita. Está repitiendo un patrón kármico que clama por comprensión. Steiner veía en cada repetición una oportunidad sagrada. Hasta que la conciencia ilumine la acción, el destino seguirá dictando el guión. En sus conferencias hablaba con una calma inquietante. Su voz parecía flotar entre el misticismo y la ciencia. No prometía salvación, prometía comprensión, porque entender el destino es desactivar su tiranía. Cuando la luz penetra el miedo, el destino se disuelve. Esa era su enseñanza más peligrosa, porque quien comprende el hilo ya no puede culpar a nadie. Descubre que todos los enemigos fueron maestros, que toda pérdida fue un ajuste, y que cada dolor contenía la semilla exacta de una revelación. No hay verdugos, solo actores del mismo drama divino. Steiner advertía, el mayor error de la era moderna será creer que el destino no existe. Cuando la humanidad olvida su conexión con el hilo invisible, se convierte en víctima del azar, en esclava de impulsos sin sentido. El resultado es el caos espiritual, la sensación de vacío que devora el alma contemporánea. Sin conciencia kármica, vivimos como fragmentos desconectados, incapaces de entender por qué lo que odiamos vuelve siempre a nuestra puerta. El universo repite lo que no fue entendido. Así comienza el aprendizaje, en la sospecha de que nada es casual. El accidente, la traición, el amor, la enfermedad, el silencio, todos forman parte del mismo diseño. El hilo del destino no castiga, enseña, no impone, recuerda. Steiner lo sabía, y su voz aún resuena entre quienes se atreven a mirar más allá de la superficie. Porque al final, lo que llamamos vida no es más que un fragmento del tejido eterno del alma.
Y cada uno de nosotros, sin saberlo, está tejiendo el próximo capítulo de su eternidad. Hay noches en las que despiertas sin motivo, con el corazón acelerado, y no recuerdas que soñabas, pero el cuerpo sí recuerda. Hay gestos que haces sin haberlos aprendido, miedos que sientes sin haberlos vivido, afinidades que te atraen como imanes invisibles. Rudolf Steiner decía que esas resonancias no son coincidencias psicológicas, son ecos de vidas pasadas, fragmentos de experiencia que aún vibran dentro del alma, buscando equilibrio. Para él, el ser humano no empieza en el nacimiento ni termina en la muerte. Lo que llamamos yo es solo la parte visible de una corriente mucho más antigua, una que atraviesa siglos y civilizaciones. La memoria kármica es el archivo secreto del universo, y cada uno de nosotros es un libro aún incompleto en su inmensa biblioteca. Steiner enseñaba que las almas se reconocen, no por sus rostros ni sus nombres, sino por la melodía sutil que emiten cuando se encuentran. Hay miradas que despiertan recuerdos sin forma, palabras que se sienten familiares, lugares que generan una nostalgia sin explicación. Según él, eso ocurre porque el alma, al reencarnar, conserva impresiones etéricas, huellas de sus actos, emociones y pensamientos. Cuando dos personas vuelven a encontrarse, esas huellas se activan como notas de una melodía interrumpida, y la vida vuelve a ponerlas en escena para que concluyan lo que quedó pendiente. Un amor inconcluso, una culpa no expiada, una promesa rota. Todo retorna, aunque bajo máscaras distintas. Lo más inquietante no es la idea de haber vivido antes, sino la certeza de que seguimos representando los mismos papeles, una y otra vez. Steiner comparaba la existencia con una obra de teatro cósmica donde el alma cambia de vestuario, pero no de propósito. El rico de ayer puede ser el pobre de hoy, el verdugo, la víctima, el maestro, el discípulo. Las relaciones humanas, con toda su belleza y su crueldad, son el escenario donde el karma busca equilibrio. Por eso, insistía, no juzgues al otro por lo que te hace. Pregúntate por qué necesitabas vivirlo. En este eco de vidas pasadas también hay ciencia, aunque parezca imposible. Hoy sabemos que los traumas pueden transmitirse genéticamente, que la memoria celular guarda cicatrices invisibles. La epigenética confirma que las experiencias de los antepasados influyen en nuestra biología actual. Steiner, un siglo antes, ya hablaba de eso, pero desde una perspectiva espiritual. El alma, decía, es el cuerpo sutil de la herencia emocional. No heredamos solo ADN, sino patrones vibratorios. Y el destino es la forma en que esos patrones buscan resolución. Imagina un alma que, en otra vida, abusó del poder. En esta, nacerá rodeada de límites, no como castigo, sino como ajuste. Otra que vivió en el exceso de orgullo volverá envuelta en humillaciones hasta que comprenda la lección de la humildad. Todo acto deja una impresión en la sustancia espiritual, y esa impresión pide equilibrio, como una cuerda que vibra hasta encontrar silencio. Steiner no veía el karma como venganza divina, sino como el mecanismo de justicia más exacto del cosmos. El universo no castiga, decía, corrige. Sin embargo, el alma humana olvida. El olvido es necesario, porque sin él no podríamos soportar la carga de tantas memorias. Pero en el silencio del subconsciente, las imágenes dormidas siguen respirando. Se filtran en los sueños, en las fobias inexplicables, en los amores imposibles. Steiner afirmaba que el sueño es el laboratorio del alma. Allí, entre imágenes fragmentadas, el espíritu revisa sus archivos. A veces, un olor, una canción o una mirada abren de golpe esa puerta. Y lo que emerge no es fantasía, sino recuerdo. Recuerdo de lo que fuimos, de lo que hicimos, de lo que aún debemos reparar. Hay algo profundamente trágico en esta idea, pero también liberador, porque si hemos vivido antes, también podemos cambiar el guión. La repetición no es condena, sino oportunidad. Steiner lo explicaba con una imagen. El alma es como un escultor que vida tras vida perfecciona la misma estatua. Cada error es una marca que enseña dónde no golpear otra vez. Nada se pierde. Cada encuentro, cada pérdida, cada silencio son cinceladas en la obra invisible del ser. Y así, la vida se convierte en un eco perpetuo. Las risas de una vida anterior resuenan en las lágrimas de la actual. Las promesas incumplidas regresan como pruebas. Los amores antiguos se disfrazan de desconocidos. Cuando el alma comprende esto, deja de preguntar ¿por qué yo? Y empieza a preguntar ¿para qué? Esa es la clave del despertar. No hay víctima donde hay conciencia. Steiner sabía que solo quien recuerda el eco puede escuchar el propósito. Por eso decía que el karma no es una prisión, sino una escuela. Una donde los maestros cambian de rostro, pero no de lección. Y cuando el alma finalmente aprende, el eco se detiene. El sonido del pasado se transforma en silencio luminoso. Entonces, y solo entonces, el hilo invisible del destino deja de arrastrarte y comienza a seguirte.
Imagina una habitación sin ventanas, iluminada apenas por una lámpara que titila. En el centro, un hombre escribe febrilmente sobre una mesa. No anota datos ni teorías, sino sueños, sueños que repite cada noche, idénticos, con los mismos rostros, los mismos paisajes y el mismo sabor metálico del miedo. Ese hombre podría ser cualquiera, un médico, un obrero, un filósofo, pero para Rudolf Steiner era el prototipo del alma moderna, un ser que vive dentro de un experimento invisible. La conciencia, decía él, es un laboratorio donde la vida repite los experimentos hasta que comprendemos su propósito. No existen errores, solo ensayos inconclusos. Cada pensamiento es una fórmula, cada emoción una reacción química del espíritu. El problema es que la mayoría de las personas ni siquiera sabe que están dentro de ese laboratorio. Creen vivir libremente, cuando en realidad obedecen a patrones que llevan siglos incubándose en su interior. Steiner veía la mente humana como un campo magnético de causas y efectos. Cuando un trauma no se comprende, se convierte en energía latente que busca expresión. Puede manifestarse en la piel, en el cuerpo, en la mirada o en los vínculos. Así, el destino no llega de fuera. Brota desde dentro, desde la zona del alma donde la conciencia aún duerme. En sus conferencias, Steiner decía que todo sufrimiento es un síntoma de una reacción interna mal observada. El alma, como la materia, obedece a leyes. El que no las conoce sufre sus consecuencias. Por eso su propuesta era tan radical: estudiar la propia conciencia con el mismo rigor con el que un químico estudia una sustancia peligrosa, observar sin juicio, registrar sin miedo, comprender sin huir. En ese laboratorio oculto, el alma utiliza 3 instrumentos: el pensamiento, el sentimiento y la voluntad. Son como 3 reactivos espirituales que, al mezclarse, producen nuestra realidad. Si uno se contamina por mentira, miedo o deseo desordenado, todo el experimento se corrompe. Por eso Steiner insistía en la pureza del pensamiento, no como moralidad, sino como precisión científica. Cada pensamiento impuro es un error en la fórmula del destino. Esa era su advertencia. Lo que piensas hoy cristaliza mañana. Lo que odias se convierte en la forma de tu prisión. Lo que comprendes se vuelve luz, pero el laboratorio no está vacío. Allí también habitan fuerzas que Steiner llamó entes del umbral. Son arquetipos oscuros que emergen cuando el individuo se atreve a mirar demasiado profundo. Representan el miedo, la culpa, el deseo de poder, la sombra colectiva. Jung los llamaría complejos. Steiner los veía como entidades reales, vivas, sostenidas por la energía psíquica del inconsciente humano. Cuando alguien penetra demasiado rápido en su propio laboratorio sin la guía de la autoconciencia, esas fuerzas pueden apoderarse de él. Lo que empieza como introspección puede terminar como obsesión. Lo que era búsqueda se convierte en delirio. El alma, decía Steiner, necesita la luz de la conciencia como el cuerpo necesita oxígeno. Hoy la neurociencia confirma parte de esa visión. Los estudios sobre plasticidad cerebral muestran que cada pensamiento repetido crea una red neuronal más fuerte y que el cerebro no distingue entre lo real y lo imaginado. La mente, literalmente, reconfigura la materia. Steiner hablaba de esto un siglo antes, en un lenguaje esotérico. La conciencia es alquimia. Lo que contemplas se transforma. Y tenía razón. Cada emoción sostenida moldea el cuerpo, altera la respiración, cambia la frecuencia cardíaca. El destino es, en última instancia, la consecuencia física de un proceso espiritual. Hay quienes descubren su laboratorio interno de forma abrupta, a través del sufrimiento. Una pérdida, una enfermedad o una traición pueden abrir la puerta de ese espacio oculto. En ese momento, todo lo conocido se disuelve. Los valores, las certezas, las identidades. Lo que antes parecía estable se vuelve líquido. Steiner decía que ese colapso es el inicio del despertar, porque solo cuando el experimento fracasa, el investigador empieza a comprender lo que realmente está haciendo. El dolor, visto desde el alma, no es castigo, sino señal de transformación. Pero hay un peligro. Si el alma no soporta la visión de su propia sombra, el laboratorio se convierte en prisión. La mente empieza a repetir pensamientos circulares, buscando salidas que no existen. Es entonces cuando surgen los bucles del destino, esas situaciones que parecen repetirse con precisión diabólica. Steiner advertía que cada repetición es una fórmula no resuelta. La única forma de romperla es con conciencia. Mirar la reacción hasta entenderla. Observar la emoción sin escapar de ella. Nombrar el miedo hasta que se disuelva. Solo así el experimento se completa. A veces, sin embargo, el alma logra algo más alto: transformar la materia del sufrimiento en sabiduría. Cuando alguien comprende su propio dolor, no solo se libera él, sino también aquellos que participan de su historia.
El laboratorio individual se conecta con el colectivo y la humanidad entera se purifica un poco más. Steiner decía que la conciencia es contagiosa. Cada acto de comprensión emite una vibración que altera la sustancia moral del mundo. Así, el laboratorio de uno se convierte en la escuela de todos. Y entonces, en el silencio que sigue a la comprensión, ocurre algo sutil. El alma siente que el experimento ha terminado. Las fuerzas oscuras retroceden. La mente deja de luchar. Lo que antes era caos se ordena. Y en ese instante, el destino cambia de dirección. Porque cuando la conciencia comprende su propia mecánica, ya no es víctima de la experiencia, sino autora de ella. El laboratorio sigue allí, respirando en cada pensamiento, pero ahora la lámpara ya no titila. Arde con una luz estable, serena, inmortal. En un auditorio silencioso, Rudolf Steiner dibuja en el aire una línea invisible con la mano. Aquí termina la ciencia, dice, y aquí comienza el alma. Nadie aplaude. Algunos sonríen con condescendencia, otros lo miran como a un loco. Pero en esa línea imaginaria que separa el visible del invisible, Steiner ve la frontera más peligrosa del conocimiento humano. Él fue científico antes de ser místico, estudió biología, física, filosofía. Sabía que la materia obedece leyes precisas, pero comprendió algo que los demás temían admitir, que esas mismas leyes gobiernan también la conciencia. Lo que cambia no es el principio, sino el nivel de vibración, lo que el físico llama energía, el iniciado llama espíritu, y el punto de encuentro entre ambos es el destino. Durante años, la ciencia moderna intentó diseccionar el misterio, como si el alma fuera un órgano más del cuerpo. Pero cuanto más profundizaba en la materia, más se encontraba con el abismo de lo invisible. Steiner lo advirtió antes que nadie. El cerebro no crea la conciencia, solo la traduce. Hoy, la neurociencia lo confirma con timidez. Los estudios sobre percepción cuántica y cognición muestran que la mente no solo recibe información, sino que la genera. El observador altera lo observado. La realidad se comporta como un espejo sensible a la intención. Steiner ya lo había dicho en 1904. Pensar es un acto mágico. Cada pensamiento es una vibración que se solidifica. La psicología moderna apenas empieza a intuir lo que él enseñaba con lenguaje esotérico. Los patrones de repetición, los traumas familiares, las coincidencias sin explicación, todo apunta a un campo invisible que coordina los acontecimientos. Rupert Sheldrake lo llamó campo mórfico, Steiner, éter del alma. Ambos describen lo mismo, una red de información viva que une la mente humana con la estructura del cosmos. En ese campo se graba cada acto, cada emoción, cada pensamiento. Y cuando una vibración alcanza cierta intensidad, se manifiesta como destino. La ciencia lo describe en ecuaciones, el alma, en símbolos, pero el fenómeno es el mismo. En los laboratorios, los investigadores descubren que el estrés emocional altera la expresión genética, que la meditación modifica la densidad de materia gris, que la gratitud reorganiza el sistema inmunológico. Steiner se habría limitado a sonreír. El espíritu precede a la biología, decía. La célula obedece al pensamiento, no como metáfora, sino como ley espiritual. Lo que sentimos moldea lo que somos. No hay frontera entre el átomo y la emoción, solo un cambio de frecuencia. El karma, visto desde este ángulo, es física espiritual, una ecuación que busca equilibrio. En su tiempo lo llamaron visionario. Hoy, muchos de sus principios se confirman en la investigación sobre conciencia cuántica, coherencia cardíaca y neuroplasticidad. Pero Steiner nunca quiso demostrar nada. Su propósito era recordar al hombre que la ciencia, sin alma, se convierte en máquina. Podemos pesar el cerebro, pero no medir el pensamiento, decía. Podemos registrar las ondas, pero no el impulso que las origina. Para él, la mente humana era un templo profanado por la arrogancia del análisis. La verdadera ciencia debía incluir el misterio, no eliminarlo. Steiner advertía que el exceso de racionalidad genera un tipo nuevo de oscuridad. Cuando el hombre deja de sentir lo invisible, el destino se vuelve mecánico. Las decisiones ya no nacen del alma, sino de algoritmos, estadísticas, impulsos condicionados. El peligro del futuro, escribió, será un ser humano perfectamente lógico, pero espiritualmente muerto. Y estamos cada vez más cerca de ese abismo. Cada pantalla que reemplaza un silencio interior, cada cifra que sustituye una intuición, es un paso más hacia la pérdida de la brújula interna. La ciencia sin alma produce conocimiento sin sabiduría, y el conocimiento sin sabiduría siempre destruye. Aún así, Steiner no despreciaba la ciencia. La veía como una etapa necesaria del despertar. La humanidad debía pasar por la era de la razón para recuperar, con conciencia, lo que antes era instinto espiritual. La evolución, decía, es el retorno consciente al origen. En ese sentido, el matrimonio entre ciencia y alma no es una utopía, sino un destino inevitable.
Porque toda investigación auténtica, tarde o temprano, llega al mismo punto, el misterio del observador. Quien estudia el mundo termina descubriendo que lo que observa también lo está observando a él. Y allí, en ese instante de vértigo, el científico se convierte en místico. El telescopio se vuelve espejo. La ecuación se transforma en plegaria. Lo que antes era búsqueda de leyes se convierte en búsqueda de sentido. Steiner lo expresó con una frase que aún retumba: el hombre conocerá el universo cuando conozca la ley que une su lágrima con la estrella. Esa es la ciencia del alma. En el futuro que Steiner vio, la humanidad aprenderá a unir las dos mitades de su mente, la lógica que disecciona y la intuición que comprende. Cuando eso ocurra, el destino dejará de ser una prisión y se convertirá en arte. Cada vida será una fórmula viva, cada pensamiento una pincelada de energía consciente. El karma se resolverá no en templos ni en laboratorios, sino en la vida cotidiana, en la forma de mirar, de amar, de callar. Y entonces, la ciencia y el alma dejarán de ser enemigas. Serán, al fin, la misma voz del cosmos recordando su propia perfección. En los templos antiguos no había espejos. Los sacerdotes sabían que el reflejo podía despertar algo que debía permanecer dormido. Steiner retomó esa misma advertencia siglos después. Dentro de cada alma humana duermen los dioses. Y cuando despiertan, nada vuelve a ser igual. No hablaba de mitología ni de religión, sino de fuerzas arquetípicas, energías primordiales que modelan el destino desde dentro. Esos dioses, decía, no viven en el cielo, sino en las capas más profundas de la conciencia. Allí duermen, esperando el momento en que la experiencia, el dolor o el amor los invoquen. Cada acto humano es una invocación inconsciente. Cada elección despierta a uno de ellos. Cuando sentimos ira, Marte se levanta. Cuando buscamos belleza, Afrodita abre los ojos. Cuando ansiamos poder, Júpiter retumba. Los antiguos los llamaron dioses. Steiner los llamó potencias del alma. La tragedia moderna, afirmaba, es que hemos olvidado sus nombres. Ya no los veneramos, pero seguimos obedeciéndolos. La publicidad, la política, las redes sociales, todos son templos disfrazados, donde los viejos dioses exigen sacrificios nuevos. El hombre cree ser libre, pero está poseído por arquetipos que ignora. Steiner lo veía como un teatro cósmico donde los actores olvidaron que estaban actuando. La humanidad no ha dejado de creer en los dioses, escribió, solo ha cambiado su altar. En lugar de incienso, ofrecemos atención. En lugar de plegarias, datos. En lugar de fe, deseo. El resultado es el mismo, servidumbre invisible. En las antiguas escuelas de misterio, despertar a los dioses internos era un proceso sagrado, guiado y controlado. Hoy lo hacemos sin saberlo, empujados por la velocidad, el miedo, la codicia. Cuando la energía divina despierta sin dirección, se convierte en demonio. Lo que antes era fuerza creativa, se vuelve compulsión. Lo que era sabiduría, se transforma en fanatismo. Steiner advertía que el alma humana es un campo de batalla entre los dioses que quieren despertar y los que se niegan a morir. No hay guerra más terrible, decía, que la que se libra dentro del hombre. La psicología profunda lo confirma. Jung descubrió que los arquetipos, esas imágenes universales del inconsciente, pueden apoderarse de la mente cuando la conciencia no los reconoce. Un hombre que se cree salvador encarna el arquetipo del Cristo sin haberlo comprendido. Una mujer que busca amor incondicional repite la herida de Afrodita sin saberlo. Cada neurosis, cada obsesión es un mito reencarnado. Steiner lo expresó en lenguaje espiritual. Cuando no reconoces al Dios que te habita, Él te domina desde la sombra. Los antiguos sabían equilibrar estas fuerzas a través del rito, la contemplación y el sacrificio. Hoy, el rito ha sido reemplazado por la distracción. Y así, los dioses duermen inquietos, agitando los sueños de la humanidad. Steiner veía el futuro como una era de despertar caótico, un tiempo en el que las potencias espirituales emergen descontroladas en forma de ideologías, tecnologías y emociones colectivas. No era una metáfora, era una profecía. El mundo exterior, decía, será el reflejo exacto del alma humana. Cuando los dioses internos se alteren, la tierra temblará. Y tembló. Guerras, crisis, pandemias, divisiones. Cada catástrofe es un espejo del desequilibrio interior de la especie. Lo que llamamos destino global no es otra cosa que el karma colectivo de los dioses dormidos. Steiner no predicaba miedo, sino responsabilidad. Decía que cada alma consciente puede calmar a un dios con su lucidez. El pensamiento puro es oración silenciosa. Cada vez que un ser humano comprende su propia sombra, el mundo se vuelve un poco más estable. En su visión esotérica, el alma humana estaba rodeada por 3 reinos espirituales: el de los ángeles, el de los arcángeles y el de los espíritus del tiempo.
Estos últimos eran los arquitectos del destino colectivo. Cuando el hombre se desconecta de su esencia, ellos deben intervenir para restablecer el equilibrio, aunque eso implique dolor. Steiner lo explicaba con crudeza. Cuando los hombres no escuchan al alma, el destino grita. Por eso insistía en que el verdadero autoconocimiento es un acto sagrado. No se trata de introspección psicológica, sino de comunión con las potencias que nos habitan. A veces, el despertar de un Dios interior ocurre de forma violenta. Una pérdida, una enfermedad o una visión pueden rasgar el velo del olvido. De repente, sentimos una fuerza que no es nuestra. Intuimos cosas, comprendemos símbolos, percibimos el hilo invisible que une los hechos. Steiner advertía que este despertar debía ser guiado por la humildad. Quien despierta a un Dios sin estar preparado, enloquece. Por eso la conciencia es el único altar seguro. El destino, visto desde este prisma, es el diálogo entre el alma humana y sus dioses internos. No somos víctimas de ellos, sino sus mensajeros. Cada impulso oscuro, cada deseo luminoso, cada error, es parte de esa conversación eterna. Steiner nos invita a escucharla con reverencia. Porque cuando el hombre reconoce al Dios que duerme en su interior, el destino deja de ser un enemigo y se convierte en maestro. Y entonces, el eco de los templos antiguos vuelve a escucharse, no en mármoles ni en himnos, sino en el silencio de quien comprende que todo lo divino habita dentro. Todo empieza con un pequeño ruido en el alma, un suspiro que no sabes de dónde viene, una incomodidad que se cuela entre tus pensamientos, una sensación vaga de estar fuera de lugar. Rudolf Steiner decía que esos son los primeros temblores del hilo del destino cuando comienza a romperse. No es un suceso externo, no es una mala suerte repentina. Es una fractura interior, invisible, que se extiende lentamente desde el centro del ser hacia todo lo que tocas. Cuando el alma olvida su propósito, el universo responde con desajustes. Los relojes se detienen, los encuentros se tornan extraños, las palabras pierden peso, todo parece seguir igual, pero algo esencial se ha desplazado. Has perdido la sincronía con el tejido de la vida. Steiner lo llamaba la disonancia kármica. No es castigo, es aviso. Cuando una persona se aleja demasiado de su hilo, los signos se multiplican. Primero aparece la repetición, las mismas personas, los mismos conflictos, las mismas pérdidas disfrazadas con rostros nuevos. El alma intenta recordarte la lección que rehúsas aprender. Si no escuchas, llega el silencio. Los vínculos se enfrían, las oportunidades desaparecen, el tiempo se vuelve pesado. Es el universo diciéndote, vuelve. Pero casi nadie entiende el mensaje. Corremos más, trabajamos más, deseamos más, buscando llenar un vacío que no se llena porque no es físico, sino espiritual. Luego vienen las coincidencias inquietantes, números que se repiten, palabras que aparecen en todos lados, sueños que parecen advertencias. Steiner las veía como interferencias del mundo espiritual, intentando restaurar la conexión perdida. No son magia ni superstición, son resonancias del hilo que busca rehacerse. El destino, decía, es un mensajero paciente. Primero susurra, luego grita. Cuando los susurros son ignorados, llegan los golpes. Un accidente, una traición, una enfermedad. La cuerda se tensa hasta romperse, y entonces el alma se ve forzada a despertar. El hilo roto tiene síntomas físicos. El cuerpo se vuelve reflejo del desequilibrio interior, insomnio, ansiedad, fatiga sin causa. El corazón late con un ritmo que no pertenece al presente, como si respondiera a algo lejano. La ciencia lo llama estrés crónico, pero Steiner lo veía como desconexión espiritual. El cuerpo enferma cuando el alma deja de hablar y la conciencia no escucha. La medicina moderna trata los síntomas, pero el origen es más profundo, el olvido del propósito. Y ese propósito no es una meta externa, sino una vibración interna, un tono de existencia que da sentido a todo. Las relaciones humanas también se distorsionan cuando el hilo se rompe. Personas que amabas se vuelven irreconocibles. Lugares que antes te daban paz, ahora te asfixian. Empiezas a percibir el mundo como un escenario ajeno. Steiner lo comparaba con una cuerda de violín desafinada. Sigue produciendo sonido, pero ya no armoniza con la orquesta del cosmos. Cuando el alma vibra en otra frecuencia, escribía, el destino se confunde y la vida responde con caos. Ese caos, aunque doloroso, es el mecanismo de corrección del universo. Cada conflicto, cada pérdida, es una oportunidad para afinar nuevamente la cuerda. Los sueños son otro aviso. Aparecen figuras que te observan, caminos que no logras cruzar, casas que se derrumban. Son símbolos del alma intentando reconstruir la red interior. Steiner decía que el mundo onírico es el espejo donde el destino proyecta sus fracturas. Lo que no escuchas en el día te habla en la noche. Y si ignoras incluso eso, la realidad misma comenzará a transformarse para obligarte a mirar.
Nada externo cambia sin que el alma lo haya pedido, afirmaba. Por eso, cuando la vida se desmorona, es señal de que algo dentro ha decidido reconstruirse. Pero hay signos aún más sutiles. El aburrimiento sin causa, la sensación de que el tiempo pasa demasiado rápido o demasiado lento, el sentimiento de estar viviendo una vida que no es tuya. Son síntomas de desconexión. El hilo roto no siempre duele. A veces simplemente adormece. Es el peligro más silencioso, porque el alma anestesiada ya no busca sentido. Steiner lo llamaba la muerte antes de la muerte. Vidas enteras vividas en automático. Existencias sin alma que siguen moviéndose por inercia. Cuando eso ocurre, el destino deja de fluir y se congela. La persona vive, pero no avanza. Aún así, hay esperanza. El hilo puede rehacerse. Cada acto de sinceridad, cada instante de atención consciente, cada lágrima comprendida, vuelve a tejer una parte. No hay pérdida definitiva mientras haya conciencia. El alma sabe el camino, decía Steiner. Solo espera que la mente se calle. Cuando empiezas a escuchar los signos, el mundo recupera su ritmo. Los relojes vuelven a girar, los encuentros vuelven a tener sentido, las palabras recuperan su peso, y en ese silencio reparado, sientes de nuevo la vibración del hilo, suave, firme, eterno. El destino, al final, no castiga la ruptura, la utiliza, porque solo quien ha sentido el hilo desgarrarse aprende a cuidarlo, y solo quien ha vivido el caos puede reconocer la armonía cuando regresa. Así, el alma madura, el tejido se fortalece, y el universo continúa su danza infinita. En la oscuridad del colapso, el hilo del destino vuelve a brillar, y ese brillo, invisible para el ojo humano, es la señal de que el alma ha recordado quién es. Rudolf Steiner decía que el destino no se detiene cuando el hilo se rompe, simplemente cambia de dirección. Lo que antes era avance se convierte en retorno. Pero el regreso al camino no ocurre de un salto, sino en etapas precisas, tan invisibles como inevitables. Cada alma, en algún punto de su existencia, inicia este viaje de regreso al origen. No es un retorno físico ni sentimental, sino espiritual. La lenta reorientación de la conciencia hacia aquello que olvidó. Y aunque parece un proceso caótico, Steiner aseguraba que sigue una secuencia perfecta, una arquitectura del alma diseñada para restaurar la armonía. La primera etapa es la fractura. Todo comienza con el colapso, una crisis, una pérdida, una ruptura. El alma que se había dormido es arrancada de su sueño. Nada parece tener sentido. La mente busca culpables, el cuerpo se resiste, la vida se desmorona. Pero ese es el primer toque de la divinidad. Steiner decía que el sufrimiento es el cincel de los dioses. Cada golpe, afirmaba, elimina la piedra que oculta la forma verdadera. En esta fase, el ser humano no comprende, solo sobrevive. Es el desierto interior donde el alma se despoja de todo lo que no es esencial. La segunda etapa es la confrontación. Tras la destrucción inicial, llega el espejo. La persona empieza a ver con nitidez sus propias sombras, miedos, deseos, culpas, mentiras. Es el momento más peligroso, porque la mente intenta escapar del reflejo. Pero cuanto más huye, más fuerte se vuelve el eco. Steiner advertía que aquí aparecen las fuerzas del umbral, entidades internas que se alimentan del autoengaño. Representan los aspectos negados de la psique, esos demonios que creamos con cada pensamiento reprimido. El alma debe enfrentarlos sin odio ni sumisión, mirarlos hasta que pierdan poder. La sombra, decía Steiner, se disuelve cuando es observada sin miedo. La tercera etapa es la rendición. Cuando ya no queda fuerza para luchar, el alma se entrega, no como derrota, sino como reconocimiento. Comprende que el destino no era un enemigo, sino un maestro. La resistencia cede, la mente se silencia y surge un espacio de aceptación pura. En esa quietud, el hilo comienza a reconstruirse. Steiner la describía como la pausa entre dos respiraciones del cosmos. Es un instante sin tiempo en el que el alma recuerda que todo lo que perdió fue solo una ilusión. La rendición abre la puerta a la comprensión. La cuarta etapa es la revelación. Es el momento en que la conciencia ve el diseño completo, comprende por qué cada persona, cada herida, cada silencio estaba perfectamente colocado. El sufrimiento se transforma en sabiduría, la culpa en perdón, el miedo en compasión. Steiner lo llamaba la visión etérica del destino, la capacidad de ver las causas invisibles detrás de los efectos visibles. En esta fase, la persona deja de preguntar ¿por qué me pasa esto? Y empieza a decir gracias por haberlo vivido. Es el punto donde el alma se reintegra a la sinfonía universal. La quinta y última etapa es el servicio. Cuando el hilo se repara, el alma ya no vive solo para sí misma, se convierte en instrumento del tejido mayor. Cada pensamiento, cada palabra, cada acto tiene un propósito.
Steiner decía que quien supera su karma personal se convierte en guardián del karma colectivo. Su sola presencia armoniza los hilos rotos de otros. No necesita predicar ni imponer. Su vibración basta. Es lo que los antiguos llamaban el iniciado. No alguien perfecto, sino alguien que recuerda. El retorno se completa cuando el alma comprende que su destino nunca fue individual, sino parte de una trama infinita. Sin embargo, estas etapas no son lineales. A veces el alma avanza y retrocede, sube y cae, aprende y olvida. Steiner insistía en que la evolución no es una escalera, sino una espiral. Lo que parece repetición es profundidad ganada. Cada ciclo lleva al alma más cerca de su centro. Las pruebas vuelven, pero ya no duelen igual. El miedo aparece, pero ya no domina. La sombra regresa, pero ahora enseña. Es entonces cuando la persona descubre que el verdadero retorno no es hacia el pasado, sino hacia la conciencia. La ciencia puede llamar a este proceso neuroplasticidad, resiliencia o integración psíquica. Pero en esencia es lo mismo, una reconfiguración de la materia a través del espíritu. Cada vez que una emoción se comprende, el cerebro se reorganiza. Cada vez que un perdón es genuino, las células cambian su vibración. Steiner veía en eso la prueba de que el destino es biología sagrada. Lo que cambia dentro, cambia fuera. Y así, cuando el alma atraviesa las 5 etapas del retorno, ya no teme al destino. Lo reconoce como espejo. Comprende que cada caída fue una instrucción y cada lágrima, un mapa. El hilo vuelve a brillar con una luz nueva, no la de la inocencia, sino la de la sabiduría. Y entonces el viajero espiritual, ese que un día creyó haber perdido el camino, descubre que nunca se había apartado. El regreso no era hacia ningún lugar externo, era hacia sí mismo, y en ese instante el universo entero suspira. El hilo del destino se ha cerrado, pero el ciclo de la conciencia acaba de comenzar. Rudolf Steiner advertía que el karma no pertenece solo al individuo. Hay hilos que no comienzan ni terminan en una sola alma, sino que tejen generaciones enteras. Cada pueblo, decía, es un ser vivo con memoria, con culpa, con destino. Así como el cuerpo humano guarda las cicatrices de su historia, la humanidad también lleva en su piel espiritual las marcas de su pasado. Guerras, inquisiciones, imperios, esclavitudes, silencios. Todo eso no se borra, se transforma en energía dormida que busca resolución. Lo que hoy llamamos crisis sociales o conflictos globales no son otra cosa que el karma colectivo despertando. El alma de la humanidad, igual que la individual, se repite hasta comprender. Steiner veía este fenómeno como una red inmensa de vibraciones entrelazadas. Cada pensamiento, cada emoción, cada acto humano contribuye a esa atmósfera invisible que envuelve el planeta. Cuando la mayoría vibra en miedo o en odio, el tejido se tensa. Cuando vibra en compasión, el tejido se ilumina. La Tierra, afirmaba, es el espejo de nuestra moral. Los terremotos sociales no son castigos divinos, sino reflejos del desorden interior colectivo. Cuando una nación niega su sombra, ésta reaparece en forma de tiranos, de guerras o de decadencia espiritual. No hay política que lo explique, ni tecnología que lo resuelva. Es la ley invisible del equilibrio universal actuando sobre la masa humana. En las conferencias de Dornach, Steiner habló del siglo XX como un punto de inflexión, la era en que el karma individual se fundiría con el destino planetario. Y no se equivocó. La humanidad, dijo, entraría en una época en la que cada pensamiento tendría efecto global. Hoy, con la red digital y la interconexión absoluta, sus palabras parecen proféticas. Una idea puede incendiar naciones, una emoción colectiva puede cambiar la economía, una mentira puede remodelar la historia. El karma ya no viaja en cuerpos, sino en señales. Cada clic, cada palabra compartida, cada pensamiento repetido miles de veces, se convierte en un acto espiritual con consecuencias incalculables. El hilo del destino ya no une solo almas, une mentes. Steiner advertía que la era mecánica produciría un tipo de oscuridad nueva, el alma colectiva, una entidad invisible formada por millones de conciencias desconectadas que actúan como un solo cuerpo sin saberlo. El peligro del futuro, escribió, no será la esclavitud física, sino la posesión de las multitudes por ideas sin alma. Cuando una masa humana vibra al unísono en el miedo o en la ira, se convierte en un ser vivo con voluntad propia. Ya no piensa, reacciona, ya no siente, imita. Es entonces cuando los arquetipos dormidos despiertan. Marte, el dios de la guerra, vuelve a caminar entre los hombres disfrazado de ideología o de justicia. La historia se repite con nuevos nombres, pero con la misma esencia. La ciencia empieza a entenderlo. La psicología social habla de contagio emocional, de mentes colmena, de campos morfogenéticos. La neurociencia confirma que los cerebros sincronizan su actividad eléctrica cuando comparten una emoción intensa.
Steiner lo sabía mucho antes. Los pensamientos son entidades vivas que buscan cuerpos donde manifestarse. Cuando muchos piensan igual, crean un egregor, una forma espiritual que influye en todos. Por eso las guerras nacen del mismo odio que los hombres creen haber superado. Por eso las sociedades repiten errores idénticos bajo banderas diferentes. La sombra colectiva no se destruye, se transforma. Pero así como existe el karma oscuro, también existe el karma luminoso. Cada acto de amor, cada pensamiento consciente, cada gesto de compasión, también se multiplica en la red invisible. Steiner creía que el destino de la humanidad depende del equilibrio entre esas dos fuerzas. Cuando el número de almas despiertas supere al de las dormidas, decía, la tierra respirará en paz. El despertar no es individualismo espiritual, sino responsabilidad cósmica, porque cada pensamiento puro ayuda a reparar una fractura ancestral. Cada perdón sincero libera a miles. Sin embargo, el proceso no es inmediato. La sombra colectiva no se disuelve de golpe. Pasa por las mismas etapas que el alma individual. Primero niega, luego proyecta, finalmente integra. Negamos el mal como si no existiera. Lo proyectamos en otros pueblos, en otras religiones, en otras razas, y solo cuando el dolor se vuelve insoportable, lo reconocemos como propio. Entonces empieza la sanación. Steiner veía ese proceso reflejado en la historia. La humanidad comete los mismos errores hasta que el sufrimiento se vuelve intolerable. El dolor es la voz del karma que exige conciencia. Hoy vivimos en la etapa de la confrontación. Las estructuras se derrumban, las certezas se disuelven, las masas gritan sin saber qué buscan, pero detrás del caos hay una purificación en marcha. Las almas que encarnan ahora, decía Steiner, han aceptado el desafío de transformar el karma colectivo. Son las que sienten más, sufren más, cuestionan más. No están rotas, están siendo forjadas. En ellas, la humanidad entera intenta recordar su propósito. Y llegará un día, tal vez no en esta generación, en que la red vibrará en armonía. No porque se elimine el mal, sino porque será comprendido. Entonces, el karma colectivo se convertirá en sabiduría común. Y la humanidad, al fin, dejará de ser una multitud dormida para convertirse en una comunidad despierta. En ese momento, el hilo invisible del destino dejará de tensarse, brillará como una constelación serena sobre la tierra. Y el eco de Steiner resonará en la conciencia global. Lo que una vez fue culpa, ahora es luz. Rudolf Steiner solía decir que la conciencia es el único escudo real que el ser humano posee contra su propio destino. Todo lo demás, riquezas, títulos, conocimiento, es vulnerable, perecedero, ilusorio. Cuando la conciencia despierta, el destino deja de ser una serie de golpes inexplicables y se revela como una danza precisa entre causa y propósito. Pero el despertar no es un suceso milagroso ni un don concedido. Es un proceso, una disciplina, un protocolo interior. Steiner lo describía como una ciencia del alma, una serie de gestos espirituales que, practicados con honestidad, reconfiguran la relación entre el hombre y las fuerzas invisibles que lo rodean. No era religión ni moral, era supervivencia espiritual. El primer principio del protocolo es la observación radical. Nada puede transformarse mientras no sea visto. Mirar sin juzgar es la forma más alta de coraje, afirmaba Steiner. Significa observar los pensamientos como si fueran nubes, ver las emociones pasar sin correr detrás de ellas, contemplar el propio sufrimiento como un fenómeno cósmico y no como una injusticia personal. La observación interrumpe el circuito del karma, detiene la reacción automática que perpetúa el dolor. En ese instante de atención, el alma respira y el destino se reordena. Es el equivalente espiritual de un médico que detiene la hemorragia antes de operar. El segundo principio es la coherencia. No se trata de perfección, sino de alineación. Steiner enseñaba que cada vez que pensamos una cosa, sentimos otra y hacemos una tercera, el hilo del destino se enreda. La incoherencia es el mayor generador de karma moderno. Vivimos divididos entre lo que somos y lo que mostramos, entre lo que anhelamos y lo que tememos. La conciencia despierta exige unidad. Palabra, emoción y acción deben vibrar al mismo ritmo. Cuando esa armonía se alcanza, la realidad externa se ajusta en consecuencia. El universo responde a la frecuencia del ser, no a sus palabras. El tercer principio es el silencio. En un mundo saturado de ruido, Steiner veía el silencio como una tecnología espiritual. No se refería al mutismo físico, sino al silencio interior, ese espacio donde la mente deja de narrar y empieza a escuchar. El alma no grita, decía, susurra. En el silencio, la conciencia percibe las corrientes invisibles del destino y aprende a navegar sin resistencia. Quien practica el silencio con disciplina desarrolla una intuición infalible. Sabe cuándo actuar y cuándo esperar, cuándo insistir y cuándo retirarse. Esa es la sabiduría del alma despierta.
El cuarto principio es el límite consciente. Steiner advertía que la luz sin frontera se disuelve en la sombra. El alma debe proteger su energía con la misma precisión con que el cuerpo protege su sangre. Decir no puede ser un acto sagrado. Cada vez que permites que alguien traspase tus límites por miedo a perder amor, estás entregando tu destino. La conciencia despierta impone límites no por orgullo, sino por higiene espiritual. El límite no encierra, preserva, no separa, define. Ser bueno sin discernimiento es la forma más peligrosa de oscuridad, escribió. El quinto principio es la acción lúcida. No basta con comprender, hay que actuar. La conciencia sin movimiento se estanca, se pudre. Steiner decía que el pensamiento iluminado debe volverse gesto, palabra, creación, pero no cualquier acción, sino aquella que nace del centro sereno del alma. Actúa solo cuando tu silencio ya ha decidido. La acción lúcida no reacciona, responde, no impone, transforma. Cada acto así ejecutado limpia una porción de karma, repara una fibra del hilo del destino. En este protocolo, el último paso es la entrega consciente. Una vez que has observado, comprendido, actuado, llega el momento de soltar. No de rendirse, sino de confiar. Steiner explicaba que el destino necesita espacio para desplegar su geometría. Cuando controlamos demasiado, impedimos que las fuerzas superiores actúen. Haz lo necesario y deja que el universo complete la obra, aconsejaba. La entrega no es pasividad, es cooperación con el orden invisible. Es la certeza de que el hilo, aunque se tensa, nunca se rompe del todo. A medida que la persona practica estos principios, algo cambia sutilmente. Los problemas no desaparecen, pero pierden su peso. Los conflictos siguen ocurriendo, pero ya no destruyen. La realidad externa se vuelve espejo transparente de la conciencia. Steiner decía que este es el verdadero milagro. No cambiar el mundo, sino la forma de habitarlo. Cuando la conciencia se afina, el universo entero parece conspirar a favor. No porque los dioses hayan despertado, sino porque al fin los reconoces dentro de ti. La neurociencia moderna comienza a confirmar este misterio. Los estudios sobre mindfulness, coherencia cardíaca y estados de flujo muestran que la atención plena altera la química del cerebro, fortalece el sistema inmunológico y regula la percepción del tiempo. Lo que Steiner enseñó como práctica espiritual hoy se mide en ondas cerebrales y variabilidad del pulso. Pero él lo sabía. El cuerpo es solo el instrumento visible del alma. Cuídalo, pero no lo confundas con el músico. El protocolo de la conciencia despierta no promete evitar el dolor, promete comprenderlo. Y en esa comprensión, el dolor se vuelve maestro, no verdugo. El destino sigue trazando sus líneas, pero ahora tú sostienes la pluma. Y cuando al fin comprendes que cada golpe fue una invitación al despertar, el miedo desaparece. Lo que queda es serenidad, una quietud luminosa que no depende del mundo. Entonces, el alma puede caminar por el caos con la calma de quien recuerda que la tormenta también obedece al mismo cielo.